Vamos a trabajar con entrada y salida por pantalla. Esto nos va a dar mucha más flexibilidad en nuestros programas, ya que nos va a permitir que el usuario pueda escribir o ingresar datos y que nosotros podamos mostrárselos. Tengamos en cuenta que vamos a llamar imprimir al hecho de mostrar caracteres en la consola y leer a tomar datos del teclado. Con consola nos referimos a una interfaz de texto, es decir, no tenemos una interfaz gráfica. Es una forma muy básica de programar, pero es la manera en que podemos aprender sin complicarnos con las interfaces gráficas, que son bastante más complejas, al menos cuando estamos comenzando. Si utilizamos Windows, probablemente conozcamos esta consola, o si utilizamos Linux, puede que conozcamos la consola Bash o alguna de las otras terminales de Linux. Es acá donde los programas que vamos a escribir se van a ejecutar y se van a ver. O en el caso de Python, los programas que ejecutemos también pueden verse dentro de su propio intérprete interactivo. Vemos que tenemos para la entrada y salida por pantalla dos operaciones nuevas. Print, que significa en inglés imprimir, que nos va a permitir mostrar caracteres en esta consola. E input, que nos permite tomar datos desde el teclado. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo quisiera imprimir el número 45, vemos que no es muy diferente a escribir el 45. Pero yo había comentado al principio que este intérprete interactivo no es donde vamos a escribir nuestros programas una vez que empecemos realmente a programar. Lo que vamos a hacer es escribir nuestros programas en archivos de texto que tengan como extensión .py. Podemos generarlos dentro de un bloc de notas, dentro de algún otro editor de texto un poco más avanzado o dentro de nuestro mismo entorno de Python, yendo a File, New File o presionando Control y N. Y esto nos abre un editor de texto. En este editor de texto es donde vamos a escribir nuestro programa, el cual después va a ser interpretado por Python y ejecutado. Y acá, si escribimos un literal y guardamos nuestro programa con extensión .py, si acá guardo mi archivo con el nombre prueba, en este caso no necesito la extensión .py porque la agrega automáticamente, ya que estamos utilizando el entorno de Python, pero si estuviéramos en el bloc de notas o en otro editor de texto, sí vamos a necesitar .py. Lo guardamos y este programa, que en verdad no tiene más que un simple número, lo vamos a ejecutar yendo a Run y ahora Run Module o presionando la tecla F5. Vamos a ver que comenzó el programa pero no pasó nada. Si en cambio, en vez de poner el número únicamente, yo agrego print y guardo mi programa, cuando lo ejecuto, entonces este programa sí hace algo, imprime el número 45. Y no solo números podemos imprimir, sino que también podemos imprimir, por ejemplo, el resultado de operaciones. O podemos imprimir un string. O incluso podríamos imprimir más de una cosa, separando cada una de las cosas a imprimir con una coma. Podemos tener una variable en la cual tenemos un valor. Vamos a suponer que esta variable guarda el número 60 y que queremos imprimir un string y luego el valor de esa variable. Podemos hacerlo de esta forma. Si ahora guardo este programa y lo ejecuto, imprime todo lo que le indiqué. Y le indiqué primero que imprima el resultado de la operación 45 más 10, luego el string hola, luego el string hola y el número 1, y luego el string hola y el contenido de la variable a. Pero esto empieza a tener un poco más de potencia cuando incorporamos también el input. Input hace que el cursor quede parpadeando y esperando que el usuario escriba algo. Si lo ejecuto, vamos a ver que
no me está indicando lo que llamamos prompt, sino que está parpadeando el cursor porque está esperando que yo escriba algo. Lo que sucede es que yo no indiqué qué quiero hacer con eso que el usuario escribe. En este caso, yo escribí un programa muy sencillo que solamente tiene una instrucción, una línea, y lo ejecuté. Cuando lo ejecuté, acá en el intérprete interactivo, se vio lo que vería el usuario de este programa si es que yo estuviera trabajando en un programa real y se lo diera a alguien, a otra persona, para que lo ejecute. Y acá es importante que hagamos esta distinción, porque a veces vamos a escribir programas para usarlos nosotros mismos, y en ese caso vamos a ser los programadores y también los usuarios, pero muchas otras veces vamos a escribir programas para que los utilicen otras personas. Entonces tenemos que tener en cuenta que esa otra persona no va a ver nuestro código, y si lo ve es posible que no lo comprenda, porque no necesariamente los programas que escribimos van a ser usados por programadores. Pensemos en cualquier programa que utilizamos diariamente en nuestra computadora o en nuestro teléfono celular o cualquier otro dispositivo, y cómo millones de personas los utilizan sin conocer nada de programación. Entonces, tenemos que tener siempre presente esa distinción, y cuando hacemos pruebas y ejecutamos el programa, ponernos en los zapatos del usuario y utilizar el programa como una persona que no conoce de programación o que no conoce cómo está hecho este programa y que simplemente lo utiliza y que solo tiene para guiarse la interfaz o la parte visible de este programa. Así que algo que podemos hacer cuando utilizamos input para que el usuario ingrese datos mediante el teclado es indicarle qué dato tiene que ingresar. Supongamos que le estamos pidiendo su edad. Podemos hacer lo siguiente: escribir print y decirle ingresa tu edad, y luego hacer input. Si ejecutamos esto, escribe primero ingresa tu edad y después queda a la espera de que yo ingrese algo. Si ingreso un número, el programa termina, ya que mi programa no tiene otras instrucciones más que esas dos. En Python podemos unificar estas dos instrucciones en una y podemos abreviar esto de la siguiente manera, poniendo dentro de los paréntesis de input un string. En este caso veamos que este es un string literal, entre comillas, que es el string que se va a mostrar al usuario antes de permitirle escribir algo. Si ahora ejecuto esto, va a suceder lo mismo. La diferencia es que no va a ser automáticamente el salto de línea, va a quedar todo en la misma línea, y acá tal vez debería agregar un espacio por prolijidad. Si yo ahora ingreso el número, sucede lo mismo, el programa termina ahí. Termina ahí porque yo no hice nada más con este programa, tiene únicamente esta instrucción. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero hacer algo con ese dato que el usuario ingresa? Le estoy pidiendo en este caso su edad, pero no estoy haciendo nada con ese número, esa edad que el usuario está ingresando. Y el problema principal que tengo acá es que no tengo esa edad guardada en ningún lado. Entonces lo que necesito hacer es, por ejemplo, guardar eso que el usuario ingresa en una variable. Y habíamos visto que para guardar algo en una variable necesitamos la asignación. Voy a realizar una asignación en una variable que voy a llamar edad. Voy a utilizar el operador de asignación y no dejemos de tener en cuenta esto. Siempre se ejecuta primero todo lo que está a la derecha del operador de asignación. En este caso lo que se ejecuta es imprimir en pantalla este string, luego quedar a la espera del ingreso del usuario mediante input, y lo que el usuario ingresa va a estar después almacenado en la variable edad. Si yo quisiera hacer algo, por ejemplo, imprimir eso que el usuario ingresó, ahora puedo hacerlo, porque mediante print yo puedo imprimir una variable. Vemos que ahora imprimió primero ingresa tu edad, quedó a la espera de que yo ingrese algo y lo mostró mediante un print. Si en este caso
yo quisiera saber de qué tipo es esa variable edad, podría ser un print de el type, de la variable edad. Veamos que acá ya no podemos simplemente escribir la instrucción como sucede dentro del intérprete interactivo, porque esto no es interactivo. Acá primero escribimos todo el código y una vez que está todo el programa escrito, lo ejecutamos. Y si yo no agrego una instrucción print, no sabe la computadora que lo que quiero hacer con esto es mostrarlo. Así que necesito incluir dentro de los paréntesis del print qué es lo que quiero mostrar. Y en este caso quiero mostrar el tipo de la variable edad. Vamos a volver a ejecutar este programa. Vemos que el tipo de esa variable es string. Y esto es porque input siempre toma el ingreso de teclado como tipo string. Acá puede llegar a suceder un problema si lo que queremos es utilizar a esa edad como número, por ejemplo, para compararla contra otro número. Si quisiéramos imprimir el resultado de esta operación. En este caso es un string y un número. Si lo ejecutamos, vamos a ver que da un error, porque dice que no puede utilizar este operador de comparación con un operando de tipo string y otro de tipo entero. Lo que necesitamos es que esa edad, que es el número 15 pero leído como string, se convierta a número. Y eso ya lo habíamos hecho. Habíamos hecho una conversión que era así. El dato, que es de tipo string y está guardado en la variable edad, se convierte a entero. Pero habíamos visto que si esto no se guarda en ningún lado, entonces no hay modificación. La variable edad sigue teniendo un dato de tipo string. Entonces voy a reemplazar su valor anterior con el nuevo. Y el nuevo es el valor que era un string convertido a entero. Y ahora sí, cuando imprima el tipo, vamos a ver que el tipo va a ser entero. Y que cuando quiero hacer esta comparación, ahora ya tengo dos operandos de tipo entero y no va a haber problema. Vemos que ahora nos dijo que el tipo del dato era entero y que la comparación da falso. Porque la edad que ingresé, que era 15, no es mayor que 18. Entonces, cuando necesitemos que lo que el usuario ingresa sea un entero, o podría ser, por ejemplo, un flotante, si quisiera, lo podría hacer de esta manera, voy a necesitar hacer esta conversión. Y una forma abreviada de hacerlo es, en vez de utilizar dos líneas, una para el input, y eso se guarde en una variable, y otra para la conversión, y que lo que estaba en esa variable se guarde pisando el valor anterior con el nuevo tipo de dato, puedo hacerlo todo en una. Podría utilizar la conversión acá. Int, float o el tipo de dato que yo quiera. En este caso, lo que se está haciendo es ir desde adentro hacia afuera de los paréntesis. Primero se imprime ingresa tu edad. Luego, mediante input, queda a la espera de que el usuario ingrese un dato. Ese dato que el usuario ingresó, que vimos que queda como tipo string por defecto, eso va a suceder siempre, vamos a convertirlo a entero. Y una vez que se resolvió todo lo que está del lado derecho de la asignación, se guarda en la variable edad. Pero lo que se guarda ahora es un número entero. Tengamos en cuenta que esta conversión de string a número entero solo va a funcionar si lo que el usuario ingresa es un número entero. Si el usuario ingresa otra cosa, esto va a dar un error, como ya hemos visto anteriormente. Pero en este caso vamos a suponer que el usuario cumple con lo que le solicitamos y si le estamos pidiendo que ingrese su edad, va a ingresar únicamente un número. No vamos a cubrir todavía en este punto las validaciones de los datos. Vemos que si ejecutamos, la ejecución va a ser igual. No hubo cambios, porque las dos líneas que habíamos puesto para primero hacer el input y luego hacer la conversión se reemplazan con una sola de forma un poco más abreviada.